Me enorgullece dar la cordial bienvenida a todas ustedes, a todos ustedes, en nombre de la Universidad Pedagógica Veracruzana, a esta sesión de diálogo que hemos titulado La ruta hacia el ecofeminismo, cruces entre lo comunitario, lo planetario y lo político. Y en esta bienvenida, por supuesto, agradecemos el espacio y la presencia de la maestra María del Rosario Pérez Méndez. Ella es la coordinadora de la Maestría en Educación Media Superior. De igual forma, por supuesto, le damos una muy cordial bienvenida al maestro Luis García Utrera, quien es el director del Centro Regional Coatepec, y por supuesto a todas y a todos los aprendientes de las distintas sedes, en este caso Coatepec, Veracruz, y que hoy nos acompañan. Y sin más, pues le cedo la palabra a Edith. Edith, no quiero echar o decir o compartir un texto muy extenso sobre ti. Edith es teatrera, es directora teatral, es dramaturga, es también actriz, es investigadora teatral. Ahora actualmente se desempeña en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli y bueno, da clases y también hace investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El currículum de Edith es extenso, es amplio, tanto en términos de producción, textos, obra, como en términos de intervenciones escénicas. Pero eh, por ahora, por ahora, sobre todo nos interesa mucho lo que nos tiene que compartir respecto al ecofeminismo. Adelante, Edith, te cedo la palabra. Hola, gracias Claudia. Bueno, la invitación era justamente para ver esta transición y creo que nos va a ayudar como a entender cómo hay un cruce entre lo comunitario y lo político. Y bueno, sobre todo yo voy a hablar de esta transición. Bueno, para empezar, no está de más decirlo, porque no está de más decirlo, que no hay un feminismo, sino que hay un plural, o sea, que hay feminismos, ¿no? Y algo que nos ayuda a entender que hay una pluralidad, o sea, que hay muchos feminismos, es justamente la pregunta que se hace, ¿es el feminismo en singular? ¿No? Entonces, hay una trayectoria histórica, por un lado, pero también hay una trayectoria de demandas. ¿Qué quiere decir esto? Que el feminismo, antes que nada, es militancia. Lo vamos a ver porque hay un feminismo académico que no milita, ¿no? Hay un feminismo liberal que tampoco milita, él busca solamente derechos, y bueno, ahorita les voy a ir como anotando, ¿no? Todas estas sutilezas, pero que son muy importantes entenderlas. Entonces, por un lado, el feminismo nace como un feminismo liberal, enmarcado en esta idea de la democracia liberal, que obviamente quién marca, quién da la pauta, o sea, qué hecho histórico da la pauta de esta idea de democracia liberal, pues es la Revolución Francesa. Esta idea de la Revolución Francesa, de la igualdad, libertad y equidad, bueno, es algo que todavía sigue presente en nuestros días, ¿no? Y si no, fíjense cómo se desgarran las vestiduras de Europa con esta guerra que ahorita hay, ¿no? O sea, siguen estos mismos temas. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque obviamente cuando lleguemos a lo de donde a mí me interesa brevar, porque creo que está más en contacto con lo que está sucediendo en el Abya Yala, es justamente que hay un horizonte político distinto de cómo surge esta idea del ecofeminismo. Bueno, ahora, esta idea liberal de los derechos es lo que hace que surja este primer feminismo, ¿no? Es un feminismo que pide sobre todo derechos.
Ahora, ¿quién da el derecho? El derecho lo da obviamente una ley, lo da un Estado. Entonces ahí, por eso hablamos de una democracia liberal, hay una conjunción entre la ciudadanía, entre el Estado, ¿no? Y obviamente entre el capital. Porque obviamente quien empieza de alguna manera, o de muchas maneras, ¿no? A determinar la vida social, a determinar la vida nacional, pues obviamente el mercado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de la Revolución Francesa hay un gran paradigma que se rompe, que son estas relaciones de cuidado del rey y del siervo, ¿no? Aquí vamos a hablar ya de una asamblea ciudadana, ¿no? Porque esto es lo que tiene que ver con la democracia liberal. Hay una asamblea ciudadana, pero el problema es que nosotros delegamos nuestro voto, nosotros delegamos nuestra voz en un representante, ¿no? Esa es la gran tradición de las democracias liberales. Bueno, en esta idea de la democracia liberal y de los derechos, ¿no? Imagínense, 1789 la Revolución Francesa, y todavía nosotros en 2021 22 seguimos creyendo que la solución es todas las mujeres, todos los derechos, todos los días, ¿no? Bueno, porque no es un problema de derechos, ¿no? Y después de varios siglos ya deberíamos haber entendido que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres o en contra de los negros o en contra de los migrantes o en contra de los campesinos no es un problema de derechos. Bueno, ahorita vamos a ver que el problema es mucho más complejo. Bueno, ahora, cuando hablamos de feminismos es porque cada feminismo se está preguntando algo. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando aparece el feminismo negro, justamente se está desmarcando del feminismo blanco. ¿Por qué? Pues porque hay un texto, por ejemplo, importantísimo de Vicky Friedman, ¿no? Que ella está diciendo, todas las mujeres de los suburbios de Estados Unidos, ¿no? Están aburridísimas porque ya tienen la lavadora, el refrigerador, la tostadora, la aspiradora, y dicen, ¿qué más tengo de la vida, no? Y entonces las negras se ríen y dicen, o sea, yo no tengo eso y yo me estoy preguntando otras cosas. O sea, yo no tengo un lugar ni siquiera en donde vivir, soy perseguida, soy racializada, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que esta idea del feminismo liberal totaliza la situación de las mujeres, la homogeniza. Y esto obviamente, ¿no? Es parte de esta idea de tanto capitalista como de la democracia, en que todas las mujeres de todos los lugares y de todos los tiempos son la misma mujer. Entonces, cuando a partir de los 60 se empieza a desmarcar, por ejemplo, ¿no? La pregunta, y aparece la pregunta o las preguntas de las mujeres negras, aparece obviamente una militancia distinta, porque obviamente la mujer blanca no iba a luchar por poderse sentar en el autobús en cualquier lugar. Porque la mujer blanca no iba a luchar su acceso a la universidad y la mujer negra sí, e incluso, ¿no? Está esta foto impresionante de la niña que tiene que ir acompañada por la Guardia Nacional para poder entrar a clases. Esto nos tiene que quedar clarísimo, que los feminismos se están preguntando cosas diferentes porque son mujeres diferentes, enmarcadas en situaciones diferentes. Entonces, ¿hay una singularidad de los feminismos? Sí, cada feminismo tiene su singularidad, cada feminismo tiene su pregunta, cada feminismo está dialogando algo diferente, ¿no? Está interpelando algo, Y el otro punto que también es importante de reconocer en esta pluralidad de los feminismos es que además de militancia, surge una teorización. Puede ser que esta teorización surja desde lo interno, como sucedió, por ejemplo, con el feminismo negro, que teóricamente es muy potente, o a partir de esta movilización de la sociedad que surge a partir de esta pregunta de mujeres singulares, de mujeres muy precisas, se puede teorizar a partir de la calle, ¿no? Bueno, ahora, hay obviamente un feminismo académico. Por ejemplo, Judith Butler es un feminismo académico, no es un feminismo militante,
sus reflexiones no son a partir de la militancia y de los problemas, ella se pregunta otras cosas a partir, ¿no?, de la academia. Entonces, esto es súper importante distinguirlo, porque en esta pluralidad de feminismos, cuando los hombres se preguntan, ¿qué quieren las mujeres? Entonces, pues nos tienen que decir a cuál de todas, porque hay demandas diferentes. Ahora, obviamente, depende, porque esto es súper importante entenderlo, ¿no? Depende quién está haciendo la pregunta, depende de quién interpreta esa pregunta, depende de quién está teorizando esa pregunta. Por eso, las etiquetas, y por eso vengo como a desmontar un poquito el título de la ponencia, pero de eso se trata, dialogar, ¿no? Por eso ponerle etiqueta de si es feminismo negro, blanco, color, eco, de la primera, de la segunda, de la tercera ola, o sea, ya empezamos a encontrar, ¿no?, ciertas etiquetas, porque no todos son tan así. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces la escritura del feminismo académico, ¿no?, potencia algunos movimientos sociales. Entonces, no están tan desvinculados y tan desconectados. Lo mismo que, ¿no?, la presencia de los movimientos de la sociedad articulados por la presencia de mujeres articula o produce, ¿no?, la reflexión académica. Entonces, no están desvinculados, ¿no? Porque también es como hacer estas islas aparte que no existen, ¿no? Hay un diálogo constante. Ahora, otra cosa que parece ya como de risa seguirla sosteniendo es que la teoría feminista, los movimientos de las mujeres, ¿no?, de la sociedad, no están en un soliloquio o en un monólogo, o sea, las propuestas están articuladas o están dialogando, ¿no?, a partir de problemáticas muy, muy particulares y muy circunscritas, muy situadas, que eso hay que entenderlo, ¿no? A partir de los 70s, ¿no?, vamos a ver una proliferación de feminismos, porque es una proliferación de preguntas. Por eso no decimos feminismo. Hay una polifonía, y lo importante es que cada pregunta se sitúa en una demanda, interpela a alguien en particular. Y en esta interpelación aparece lo político. Esto es fundamental entender, ¿no? Yo sé que están indignados, enojados por los rayones, porque verga violadora a la licuadora, y están así enfurecidos, porque cómo es posible. Bueno, así como ponían en las obras, discúlpenos, ¿no?, los malos momentos que estamos construyendo, pues aquí lo mismo, ¿no? Discúlpenos que se sientan interpelados, pero pues esa es el fin de la protesta social, ¿no?, o de un movimiento social. Ahora, aquí no importa si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, porque los movimientos sociales no le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo en que hagamos un paro, que detengamos el autobús? O sea, no va por ahí, ¿no? La interpelación justamente quiere decir hacer voltear a alguien, ¿no? Y para hacer voltear a alguien hay que hacer muchas cosas. Bueno, ahora, ¿por qué estoy haciendo como este panorama? Porque muchas veces, ¿no?, y yo ahí sí siento con varios, en este caso, con esta idea de cierto feminismo ecologista, porque a veces pierden lo político y se convierten en una cosa extraña que ahorita voy a intentar decirles. Bueno, ahora, una vez puesto este panorama de que estamos hablando de feminismos, y que hay una demanda y que se necesita interpelar a alguien, o sea, finalmente a quien hay que hacer voltear, para que lo vea, para que vea la demanda, obviamente en este caso es al Estado. ¿Por qué? Pues porque seguimos pensando en esta relación liberal de la democracia, en donde está el Estado, donde está el mercado, donde está una ciudadanía, ¿no? Bueno, ahora, esta tríada
por más que se intenta, ¿no?, restablecer, por más que se intenta aparecer, vemos que está agotada. ¿Por qué? Porque pensamos, por ejemplo, ¿por qué es tan terrible decirles al señor Bimbo y al señor Coca-Cola que paguen sus impuestos, ¿no? Porque nosotros ya estamos viendo que el poder del capital es mucho más grande que el poder estatal. Y cuando hablamos de justamente del desgaste del Estado, del desgaste de este poder, ¿no? Entonces, ¿a quién interpelamos, no? Fíjense que no es tan casual, ¿ah?, que en cuanto al movimiento social de las mujeres aparece, aparece también la crítica así durísima de este quinto poder que llamamos que es la prensa, que la prensa pues obviamente es un poder privado, ¿no? Está controlado por todas estas figuras privadas. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque la protesta social no es una protesta de te doy una flor o como ustedes creen que es que Gandhi cambió el mundo y no fue violento. Bueno, hay unas circunstancias diferentes, ¿no? Y díganme si no fue violento arrancarles la sal, por ejemplo, a los ingleses, ¿no? O sea, sí hay, porque le tienen miedo como a esta palabra de violencia, pero la buena noticia es que la violencia es la regla, no es la excepción. Nosotros estamos mediados, ¿no?, a partir de una serie de violencias. La propia ley provoca violencia. Bueno, enmarcando esto, es importante entender entonces que ante los múltiples feminismos, ante las múltiples demandas, se está interpelando constantemente al Estado, porque todavía creemos que el Estado es el rector, ¿no? El salvaguarda, pues, de una comunidad o de una nación, o como le quieran poner. Bueno, ante este agotamiento, aparecen toda una serie de panoramas diferentes, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo doy clase. Bueno, llevaba casi 6 años, antes del 2019, más, o sea, cuéntenle el 2019, 6 años menos, en que se empezaba a escuchar toda esta serie de denuncias de profesores, violadores, acosadores, que te ofrecían una noche con ellos para ponerte una buena calificación o te reprobaban, ¿no? Bueno, pues empezaba el rumor, ¿no? Se hicieron varias juntas, la dirección ofreció ver con detenimiento los casos, nunca sucedió, pasaron 6 años, ¿no? Y entonces aparece el movimiento de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, cierran la facultad y bueno, pasan más de 6 meses en que nosotros no tenemos clase. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un estado de la cosa en donde digamos que el mundo nos dice, esto es lo que hay. ¿Qué hay? Profesores abusadores. ¿Qué hay? Falta de justicia. ¿Qué hay? No hay recursos para estudiar y hacer un cambio. Pero ante eso que hay, siempre aparece lo que puede haber. Y esta no es una circunstancia contemporánea, o sea, Aristóteles estaba hablando ya de eso. Siempre entonces, ante lo que hay, siempre va a aparecer lo que puede haber. Es la circunstancia de estar vivo. Bueno, entonces, entre esto que hay y lo que puede haber, se está jugando justamente una res común, o sea, ¿cuál es la cosa común en este lugar? En el ejemplo que les pongo de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que hay es una serie de abusos por parte de los profesores, y las alumnas presentan lo que puede haber. Generalmente, ¿no? El que es violentado, el que está subsumido, el que no tiene la palabra, es el que va a presentar su demanda de lo que puede haber. Entonces nos estamos dando cuenta que siempre esta demanda sucede en estas relaciones de desigualdad. Bueno, ahora, yo les voy a presentar
y espero no traicionarlas, pero yo les voy a presentar, digamos, el pensamiento de dos, una de ellas es una teórica, la otra también, en diferentes dimensiones, en diferentes horizontes, ¿no? Una de ellas es Raquel Gutiérrez, que no sé si la conocen, ¿no? Si no la conocen, se van a quedar encantadas con ellas y les puedo correr bibliografía y cositas así, ¿no? Y la otra es Lorena Carnal. Bueno, voy a empezar con Raquel Gutiérrez. Bueno, cuando hablamos del feminismo como una militancia, es porque justamente como diría Raquel Gutiérrez, retomando a Marx, es en la lucha misma donde se alumbra lo que puede haber. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los hombres y la gente desesperada pregunta, ¿qué quieren las mujeres? Bueno, estamos en esta lucha, tenemos ciertas demandas, pero también van apareciendo otras, porque se van sumando. Entonces, cuando hablamos de pensar qué es lo que puede haber, quiere decir que estamos abiertos a todo lo que puede suceder y todo lo que puede aumentar justamente en un movimiento de la sociedad. Ahora, para articular, que esta es una idea de ella, un horizonte de la política de lo común, tienen que suceder varias cosas. ¿Por qué? Porque este horizonte de la política de lo común justamente es un momento de la expresión de un deseo. Aquí podemos atajar con lo que dice Judith Butler en el cuidado de sí mismo, que un deseo puesto está pidiendo que alguien diga, ¿qué hacemos con esto? Y generalmente, en la idea, por ejemplo, de una democracia liberal, se puede volver una ley. Pensemos, por ejemplo, en la ley del aborto. ¿Cuántos años han sucedido de luchas para que este deseo de las mujeres pueda aparecer como una ley y las mujeres ya no sean criminalizadas en el caso de que aborten? Entonces, este movimiento feminista que está buscando que parezca un derecho, que salvaguarde la vida de las mujeres que van a abortar y que además les garantice que no irán a prisión, ha sido un movimiento de larga data, y que además, ¿no?, se obtiene una ley. Una ley que después va a ser revocada en 2 meses, 3 meses, en donde provida y los hombres se presionarán y dirán, Dios mío, estas quieren echar solo relajo y tal. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda que surge de las mujeres no pueden verla los hombres, porque no es su deseo. Y entonces ahí aparece justamente lo que Foucault ha dicho a lo largo, ¿no?, de todo este pensamiento, que lo que estamos viviendo es la administración de los cuerpos. Y que entonces siempre hay alguien ajeno a mí, ajeno a mi cuerpo, que lo administra, que decide, que gestiona y que dice qué va a pasar conmigo. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender eso? Bueno, pues porque hemos vivido un cambio en donde eso parece que es lo que está bien. El problema es que cuando los cuerpos subsumidos, cuando los cuerpos dominados, se dan cuenta de eso, no quieren seguir teniendo esa experiencia mortífera de la vida. Porque te das cuenta que alguien administra y alguien decide por tu parte. Ahora, justamente aparece una disputa, e insisto, aquí aparece lo político. ¿Por qué? Porque yo voy a disputar mi cuerpo,
y yo voy a gestionar lo que le va a suceder a mi hijo. Bueno, esto vamos avanzando justamente para ver cómo se relaciona esta manera de hacer los cambios o esta manera de hacer las cosas y cómo se relaciona, ¿no? Con la riqueza material que puede ser la naturaleza, y ahí empezar a ver, ¿no? Que no solamente existe el ecofeminismo, sino también existen, ¿no? Movimientos que van a interseccionar la tierra como territorio, obviamente, pero el cuerpo de las mujeres también como territorios subsumidos que se requieren, ¿no? Que se requieren liberar. Ahora, generalmente, como les digo, en esta idea de los feminismos hay una demanda, hay una disputa. Lo que va a aparecer primero es en este intento comunitario de reapropiarse de la riqueza material, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todos estos movimientos sociales. Pensaba, por ejemplo, en el caso de Betty Cariño, ¿no? En Oaxaca, que estaba justamente, ¿no? Esta alianza que hacen para justamente luchar contra las mineras, ¿no? Contra la minera San Javier, ¿no? Que ya saben, ¿no? Cómo suceden este tipo de apropiaciones de los territorios por parte de las mineras. Entonces, por un lado, está este momento de reapropiación social de la riqueza material, y al mismo momento está la disputa, para tener el derecho de gestionar esa riqueza que les propia, ¿no? Ahora, entonces, hay un momento de reapropiación, un momento de disputa, y esto hace visible lo ineficaz de los modos liberales del poder estatal. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen otra manera de organizar tanto su economía como su vida social, como el lazo comunitario, y entonces justamente estos intentos erosionan las formas liberales de lo político. Producen desfondamientos. ¿Por qué? Porque están justamente retomando sus maneras de la organización de la vida social. Entonces, eso es súper violento para el Estado, eso es súper violento para el capital. ¿Por qué? Porque nos muestran otras maneras de organizar y de activar una vida social, y justamente ahí aparece esta idea de la res común, la cosa común. Ahora, en este tono, hay algunas teóricas que van a hablar justamente de estos feminismos interseccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento, se daban cuenta de que obviamente había una relación desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Y así se llegaron muchos años. Hombres, mujeres, ¿no? Y el tema estaba en la relación de hombres y mujeres. Bueno, a partir del feminismo negro, y sobre todo con Bell Hooks, ella se da cuenta, que además de la desigualdad que existe entre que es mujer ante un hombre, le agrega la raza. Y entonces se da cuenta que el problema se va haciendo más complejo, porque no solamente es que sea mujer, es que además son negra. Y luego se da cuenta que tiene que ver la clase. Y entonces se da cuenta que además de que le sumas el género, la raza, la clase, se van sumando. Por eso entonces hablamos de una intersección, de dispositivos de poder que colapsan los cuerpos, que provocan esta serie de desigualdades terribles. Ahora, en esta idea del feminismo interseccional, obviamente, si yo soy una mujer, que vamos a ver en el caso de Lorena Carnal, ¿no? Soy una mujer que además soy de un pueblo originario maya, que además
vivo en una comunidad, que además las prácticas de mi comunidad es, por ejemplo, el rapto de las niñas y yo soy raptada y violada, y que además, ven, se van sumando toda una serie de violencias, porque no es solamente la desigualdad que provoca, ¿no?, sistemática entre hombres y mujeres, sino que además tiene que ver, o sea, van aumentando. Bueno, en esta interseccionalidad, ¿no?, varias feministas se dan cuenta, además, que no todos los hombres tienen la capacidad de ser dominantes, que hay toda una serie de hombres que viven en la precariedad, que son parias de la sociedad, y que entonces, ¿qué hacemos con estos hombres que no pueden siquiera, ¿no?, tener esa capacidad de dominar? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegamos a esta intersección de este aumento de toda esta serie de violencias, empieza a haber uniones en donde ya no importa el género. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tú, hombre, indígena, campesino, estás igual de jodido que yo, porque no tienes esa capacidad tampoco de dominar en ese grado. Entonces, no, porque digo, hay muchos hombres que están esperando, ¿no? Y muchas mujeres también, el momento feliz donde caminemos juntos de la mano y Barney nos espere allá detrás del arcoíris, ¿no? Bueno, no es que llegue ese momento feliz, sino llega un momento de dialogar con el otro que también está subsumido, que también está en calidad de paria, que también está sufriendo todas estas violencias. Ahora, cada año después del 8 de marzo, nosotros vemos en los muros de Facebook, Twitter, en las noticias, ¿no? En que nos dicen cómo deberían ser las marchas y cómo deberíamos comportarnos y qué deberíamos hacer. Y entonces yo respondo, un año más, y ustedes, hombres, no se dan cuenta que también tienen que hacer su propio movimiento, porque ustedes también están dentro de estos dispositivos de poder. Sus cuerpos también están siendo dominados. Su subjetividad corresponde a todos estos machismos en donde la única manera en la que se pueden presentar como hombres, ¿no?, es matando, escupiendo, orinándose en la calle, diciendo groserías, acosando, porque esos son los modelos que les venden el dispositivo patriarcal. Bueno, ahora, en este sentido, cuando el feminismo interseccional aparece, fíjense que esto es muy interesante, aparece en muchos sitios. Por ejemplo, aparece en Estados Unidos a partir del feminismo negro, aparece en América Latina, ¿no? Y por ejemplo, pongamos el ejemplo de Rita Segato. Rita Segato relee, ¿no?, a Aníbal Quijano y se da cuenta que dice, wow, o sea, he estado aquí junto a Aníbal Quijano y apenas me doy cuenta de que lo que él nos decía de la colonialidad tiene que ver con otro sistema de dominación, además del de género. Y entonces, por ejemplo, hay un libro súper lindo, ¿no?, porque te lleva de la manita, en donde ella va a empezar a relacionar el género con la colonialidad. Y luego, por ejemplo, ¿no?, tenemos el caso de Sayak Valencia, que se da cuenta que obviamente, ¿no?, este capitalismo ha rebasado, ¿no?, a este capitalismo de la tercera modernidad y se convierte en un capitalismo mortífero que produce muerte nada más por producir muerte, que produce violencia por producir violencia. Ahora, todo esto es para decirles, ya para empezar a resumir. Uno, hay movimientos, que ustedes les pueden decir ecofeministas, pero a mí me gusta más la parte política, que es, van a aparecer para reapropiarse de manera colectiva de la riqueza material, en donde están. Obviamente van a disputar esa riqueza y van a buscar nuevos modos de gestionar esa riqueza. Ahora, esto es súper importante, sí,
Esto es importante porque lo que nos han hecho creer que no nos importa la riqueza material, o sea, que no nos importan nuestros bosques, ni el agua, ni el cerrito, ni el camino, ¿no? Y aquí aparece una nueva propuesta. A todos nos incumbe porque a todos nos afecta. ¿Ah? Se reconoce que nos afecta ese momento. Entonces, para mí era súper importante decirles esto. Hay movimientos que ellos les van a decir, movimientos territoriales, donde va a aparecer el manejo del agua, la soberanía alimentaria, la reproducción de lo común, otras formas de hacer comunidad, ¿no? Va a aparecer con esta idea de un horizonte de la política de lo común, y obviamente dentro de la política de lo común aparecen los recursos naturales. Entonces, es como rápido y mal, como dijera un amigo, ¿no? Pues ya, gracias. No, pues muchas gracias, Edith. Disculpa, yo sé que podemos y sé que puedes seguir y seguir, pero solamente para acotar, porque además pienso mucho en la joven a quien citaste a cierta hora, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero simplemente antes de pasar la palabra, sí quiero retomar una pequeña acotación sobre el trabajo de Alicia Puleo, que es una de las autoras que justamente trabaja ecofeminismo, ¿no? Y Alicia Puleo justo hace una crítica fuerte, dura al neoliberalismo y justamente retoma este asunto de, bueno, ¿qué onda con la tenencia de la tierra, no? Porque las mujeres somos las que menos acceso tenemos a la tenencia de la tierra y además porque las mujeres estamos tan empobrecidas, ¿no? No es que seamos pobres, sino estamos empobrecidas porque estamos despojadas, ¿no? Y evidentemente también no sé si extrapola, extiende la noción de cómo entonces ahí de nueva cuenta está el capitalismo articulado totalmente con el asunto patriarcal, ¿no? Y bueno, ya lo mencionaste, también con algunas poblaciones estudiantiles hemos hablado de este terrible muégano que es el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Como los grandes compadres, es una manera de decirlo, de mencionarlo, que están generando pues la devastación planetaria, ¿no? La devastación de muchísimas formas de vida, no solo formas de vida humana, sino de muchas otras formas de vida. Y bueno, como justo entonces, si vamos a retomar una perspectiva ecológica, necesita ser una perspectiva ecológica con perspectiva de género, ¿no? Y por eso el asunto del ecofeminismo. Entonces, bueno, sin más, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. De ser así, les pediría que alzaran su manita virtual para que entonces yo pueda identificarlos y pueda, muchísimas gracias Juan Alejandro, pueda pasarles la palabra. ¿Alguien más por ahí? De entrada te cedo la palabra. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Maestra Edith, solamente ahí entendí que existen tipos de feminismo que corresponden al interés de cada grupo de mujeres. Por ejemplo, usted comentaba ahí el feminismo de las trabajadoras, de las obreras, de los estudiantes, encaminada hacia el contexto en el cual se desarrollan. ¿Es correcto eso? Ajá, pero más que interés son demandas, porque interés es como muy superficial, no, es una demanda, y es una demanda
porque quiero hacer voltear a alguien, o sea, estoy interpelando a alguien. Por eso hablamos de demanda. Ujú. Sí. Gracias. Adelante, Sonia, por favor. ¿Está cerrado tu micro? Buenas tardes, maestra Edith. Solo para preguntarle si puedo utilizar su frase de a todos nos incumbe, porque a todos nos afecta. Yo creo que le tienes que preguntar eso a Raquel Gutiérrez porque es frase de ella. Ok, gracias, gracias. Les dije que les iba a presentar el pensamiento de Raquel Gutiérrez, ya no me alcanzó lo de Lorenza Gatnal, pero sí, y le voy a mandar muchas ligas a Claudia, porque es una mujer que les va a encantar cómo está pensando lo común. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, algo que les haya inquietado. A mí en lo particular, por ejemplo, me inquieta el asunto, por supuesto, de lo situado, ¿no? O sea, cómo evidentemente podemos hablar de ciertas tensiones o ciertas directrices compartidas, pero siempre en un contexto determinado, en ciertas circunstancias históricas, sociales, etcétera, pues adquiere otro cariz, adquiere otra importancia, otra significatividad. ¿Alguien más que quisiera comentar Nada más algo? para agregar esto, Claudia, eso es súper importante, ¿no? Porque en el caso de Lorena Carnal, justamente es un pensamiento situado, porque ella va a hablar de cómo de la defensa del territorio, porque estaban luchando contra licencias mineras, ¿no? Cómo se dan cuenta que el cuerpo de las niñas que son raptadas es un territorio, ¿no? Que hay que recuperar. Y entonces pasan sin dejar la defensa del territorio en contra de las mineras, pasan a hablar de esta defensa y recuperación, dicen ellas, del cuerpo tierra, ¿no? Es súper interesante ese paso que da, ese tránsito que da. Por eso es súper importante y se me hace genial esta frase de Marx que recupera Raquel Gutiérrez, ¿no? En la lucha misma, es en la lucha misma donde se alumbra lo que puede haber. Gracias, Edith. Es en la lucha misma donde se recupera lo que puede haber. Adelante, Omar, por favor. Buenas tardes, maestra Ibarra. ¿Qué es más fácil, establecer el cambio a través de lo comunitario o intentarlo a través de lo político? Bueno, es que lo que nos han hecho creer que lo comunitario no es político, es lo más político lo comunitario. Ajá. Y lo interesante es justamente cómo volvemos a reconocer lo político de los cambios comunitarios, ¿no? Hay una entrevista que le hace a Raquel Gutiérrez, el líder de Ciudadanos, de Podemos, ¿no? Les va a encantar esa, porque justamente, ¿no? Todos los ojos de Europa estaban puestos en América Latina, en el Avia Yala, justamente, ¿no? Porque era la esperanza de que estos movimientos sociales, ¿no? Comunitarios estaban dando muchas pistas de cómo se podría articular. Ajá. Justamente en el movimiento comunitario es donde está lo político. Tan es lo político que asesinan a la gente, ¿no? Ahí está Betty Cariño, uno de los tantos ejemplos, ¿no? Gracias. Por favor, Luis, adelante. Muchas gracias. Maestra Edith, a mí me surge una duda. Hace poco vi un reportaje, una pequeña nota que se hizo acerca de la marcha del 8M, en este caso específicamente la ciudad de Morelia, en donde se acusaba la introducción la introducción de hombres golpistas en la marcha.
Y esto cómo tuvo repercusiones hacia mujeres policías, ya que se supone que estos hombres que entraron a la marcha lo hicieron para provocar caos. En este caso les aventaron un tipo de gas, me parece. Aquí mi duda va un poco, es una duda real que va hacia los niveles en los que pueda actuar el feminismo. ¿Puede actuar para todas las mujeres de manera igual? Para estas mujeres que pueden llegar a, por así decirlo así, sufrir el feminismo o sufrir la lucha, estar del otro lado. ¿El feminismo llegaría igual para todas las mujeres o cómo se podría intentar llegar a hacer que esto ocurra? No entendí muy bien el ejemplo que dabas. No sé si eran hombres los que les mandaron gases a las mujeres policías. Sí. Ajá. Pero ahí no entiendo la... mm, o sea, todo movimiento se padece, sí, porque es patos. Y el patos es la emoción. O sea, todo lo que implique nuestra afectividad, nuestras emociones, es afecto y todo se padece porque es el patos. Pero no entiendo muy bien la pregunta. No sé si la puedo hacer elaborar. Mire, por ejemplo, en la nota dice que los hombres arrojaron gas lacrimógeno a las mujeres policías. Cuando llegaron hombres policías a auxiliar a sus compañeras, los presuntos normalistas, que eran los inmiscuidos, huyeron. Dice ahora, ¿qué dicen las feministas de la agresión que sufrieron las policías mujeres a manos de estos hombres que participaron en su marcha feminista? ¿Las van a defender o simplemente para las mujeres policías esas agresiones son gajes del oficio? Fíjate que ahí justamente esa es la voz del patriarcado, porque nos quieren hacer cargo de todo. O sea, hasta eso tenemos que resolver. Y yo quisiera saber quién hizo la nota, si hizo un hombre o una mujer, porque mira, eh, cuando justamente dice dónde están las feministas, ¿no? Habría que saber a cuáles de todas las feministas se están refiriendo, ajá, porque suena más a una acusación de que tenemos que estar en todo y en todo momento salvando mujeres. Ahora, fíjate, este es un tema que apareció este año, ajá, porque por un lado hay ciertas mujeres que querían mostrar al movimiento como algo amable, y entonces llevaban flores y se las entregaban a las mujeres policías, aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero había mucha indignación por parte de otras mujeres, ¿no? Ante ese gesto. Entonces, hay que tener como mucho cuidado y justamente situar, ajá, porque si pensamos, por ejemplo, porque para eso están las mujeres policías, ¿no? Tienen técnicas para reprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Si pensamos históricamente, ¿no? En el papel que tiene la policía, ¿no? Ahí habría que pensar, porque justamente, ¿no? El movimiento o esto que vimos de la marcha es polifónico. No podríamos decir quiénes sí están de acuerdo, quiénes están de acuerdo y poner un consenso, porque lo importante es que aparezca todo. Y una vez apareciendo todo, justamente surge la duda, surge la pregunta, ¿les daremos flores en la próxima marcha? Aquí en la Ciudad de México hubo un momento en que cierto contingente de mujeres policías se unieron a la marcha. O sea, son estos momentos que no tienen un control porque justamente es en el momento en donde van apareciendo cosas diferentes. Este momento de darle la flor a la mujer policía va a ser un momento de reflexión de todo el año, de qué significa esto para el movimiento, o para esta indignación, o para o sea, le disminuye lo político, es un momento de conciliación, nadie lo sabe, pero es el momento de pensarlo, y está bien que pase porque nos propone pensarlo, ¿no? Entonces,
como tú dices, ¿dónde están las feministas? Pues la que le quieras, la que se siente interpelada por la pregunta que les conteste, no, porque no tienen por qué, o sea, no tiene por qué el patriarcado interpelarnos a nosotros lo estamos interpelando a ellos. Gracias. Adelante, Miriam, por favor, y después José Eduardo. Adelante, Miriam. Sí, justo hablando de eso, de la marcha de este año, yo estuve viendo en redes sociales que una de actualmente también era como, bueno, la pregunta era, ¿podemos ir expresándonos a través del maquillaje, por ejemplo? Este año era así, y había un debate precisamente porque, digamos, por la naturaleza de la fecha, en que pues se cuestionaba realmente de que si al ser conmemorativo podrías presentarte de esa manera, ¿no? Específicamente hablaban del maquillaje, ¿no? Y bueno, creo que también es parte de esos planteamientos, ¿no? Desde dónde nos estamos expresando y con qué. Y pues ya, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto es lo importante, o sea, que aparezcan todas estas preguntas, porque entonces vamos a poder dilucidar y saber, ¿no? Obviamente, ¿por qué entra el tema del maquillaje? Porque obviamente hemos estado agobiadas con esta belleza exigida. Ajá. Y entonces existe la posibilidad de desarticular o de desmontar el hecho de maquillarme, ¿no? De esta idea de la belleza exigida, de la belleza obligada. Bueno, no lo sé, pero hagamos el intento y veamos si sí o si no, ¿no? Y justamente esto que tú te estás preguntando, bueno, así como aparece lo del maquillaje, aparece lo del olor y aparecen muchas más discusiones de a dónde está esto, a dónde va esto, pero eso está bueno, que aparezcan todas estas preguntas y todas estas contradicciones. Gracias. José Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias. Esta pregunta se detona debido a esta plática y esta información que se nos ha dado. En lo personal, me agrada mucho esta perspectiva, este escenario de lucha y de liberación por parte del género femenino en general. A mí me llama mucho la atención y es una duda que siempre me está atañando, porque como hombre siempre he tratado de mantener como que una distancia, puesto que, como decía la maestra Edith Ibarra, hay demasiados feminismos y entre esos siempre se exige que no se cruce cierta línea, puesto que eres hombre, debido a ciertas situaciones, que no conoces la lucha, no comprendes. Sin embargo, a mí sí me gustaría empaparme más y sobre todo, siendo que conoce el tema y domina ciertas perspectivas de lo que es el feminismo, como un hombre, en mi caso, es joven heterosexual, podría coincidir con estos pensamientos sin incomodar o verse como un individuo hipócrita, porque obviamente tengo que estar en continua deconstrucción, como le dicen todos los memes, pero sí lo que quiero o lo deseo es hacerlo sin incomodar, empaparme y no verme como una persona que nada más desea acercarse para ligar con las chicas, sino más bien hacer esta metacognición y estar en continua reconstrucción como individuo y sobre todo como hombre que tenga perspectiva de género. Pues es desmontando tu propia masculinidad, no viniendo al feminismo. O sea, ¿por qué? Porque cuando hablo de feminismos y de demandas singulares, es porque nosotras tenemos nuestras propias demandas, ¿no? El problema es que ustedes no han presentado su demanda y su demanda no en relación a nosotras, sino en relación a la subjetividad en la que están enmarcados, a las masculinidades en las que están regodeándose. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? En esta masculinidad que entiende presentarse, aparecer, golpeando, asesinando, abusando de un cuerpo, ¿no? Y cuando vemos las imágenes, por ejemplo,
de la gente, de estos hombres que fueron al partido de fútbol, ¿no? Y el cuerpo ya está inerte y le siguen pegando. Yo digo, chavos, ¿cuándo van a preguntarse lo que se tienen que preguntar? No de nosotros, de ustedes. Ajá. Y cuando veo los cuerpos inertes ahí dejados, no había una diferencia entre los cuerpos de las mujeres, porque estos hombres desnudaron los cuerpos de los hombres para humillarlos. Entonces yo digo, ¿cuándo van a empezar a desmontar estas masculinidades? Ajá. No tiene que ver con nosotros, nosotras estamos haciendo lo propio. ¿Ustedes cuándo hacen lo propio? Ajá. ¿Cuándo desmontan esta subjetividad que descansa en puras relaciones de dominación, en esta sed por dominar, por apropiarse, por cosificar? ¿Ves? Entonces, ahí te digo, pues sí parecen intrusos porque es como, ¿tú qué tienes que preguntarte de nosotros? Pregúntate del otro, ¿no? Eso creo, ¿no? En las juntas que teníamos así enormes de la facultad para saber qué hacíamos con este problema del paro, ¿no? Decía un profesor igual desesperado, bueno, pero ¿qué quieren que hagamos, no? Es que no queremos que ustedes hagan algo, o sea, lo que nosotros sabemos, ya lo sabemos, pero desmontar estas subjetividades que descansan en la dominación no es tarea de nosotros, es tarea de ustedes. Y eso como que todavía no lo cachan, ¿ves? Entonces, por eso nos dicen cómo hacer el movimiento y qué tenemos que decir y hacer y cómo comportarnos, ¿no? No, articulen lo propio, porque tienen que desmontar lo propio de ustedes, ¿no? Pensando en que como este reconocimiento, o sea, yo creo que a los hombres les cuesta mucho trabajo saberse dominados, saberse sujetados, saberse subjetivados en estos modos, ¿no? De violencia, de fuerza, ¿no? Cero vulnerabilidad. Entonces, yo creo que tienen una gran tarea y insisto, va a pasar otro año y van a seguir sin hacer la tarea, pero pues allá ustedes. Ya es cosa de ustedes. Muchas gracias. Yo creo que podríamos seguir y seguir, pero sí nos vamos a tener que retirar, perdón. A menos que haya alguien que quiera decir alguna otra cosa. Yo por lo menos agradezco mucho, por supuesto, Edith, lo que nos compartes. Agradezco mucho a quienes están escuchando y a quienes además han planteado algún tipo de inquietud, ¿no? O sea, creo que hay mucho que analizar, revisar, etcétera. Para mí sí es importante de nueva cuenta hacer el enlace con la cuestión de lo planetario, ¿no? Con la cuestión de la vida. Por supuesto, el cuidado de la vida, por supuesto, se hace de muy diversas maneras. No hay una sola forma de cuidar la vida. Y por supuesto, también quiero realzar, destacar, como todos estos niveles que parecerían desligados, pero que no lo están, desde el primer territorio que es mi cuerpo, ¿no? Y bueno, los otros territorios y los otros mundos, mi primer mundo, mi comunidad, otro mundo, no necesariamente mi segundo mundo, lo planetario, ¿no? El cuidado de la vida, insisto, y este asunto de sí, no es que nos vayamos a hacer, sería maravilloso, expertos y expertas en cuestiones feministas, pero sí necesitamos poner atención, escuchar, cuestionar, plantear cómo nuestra educación no puede, la educación que impartimos, la educación en la que nos queremos ver inmersas e inmersos, no puede ser una educación desligada de una perspectiva de género.